¿Cuál es el tema que nos convoca en esta clase de teoría? Es sobre farmacología de la motilidad intestinal y específicamente los fármacos que van a actuar sobre estas alteraciones que puede tener la motilidad intestinal. Específicamente vamos a ver alteraciones de la motilidad. Serían los antidiarreicos, laxantes, antieméticos, vamos a ver también procinéticos, ¿no? Dentro de los tratamientos que van a actuar sobre esta motilidad intestinal. Pero antes de hablar específicamente sobre lo que sería la motilidad intestinal, vamos a revisar un poquito a grosso modo de lo que, digamos, esa motilidad intestinal como parte de las funciones del tubo digestivo, del tracto gastrointestinal. Y recordaremos que en el caso del tubo digestivo va a ser un conducto muscular continuo que va a recibir todos los alimentos que nosotros podamos consumir. Entonces va a recibir estos alimentos y los líquidos también que nosotros podamos consumir. Y dentro de las funciones que este tiene, va a ser importante porque esos alimentos que van a ingresar, tubo digestivo, a través del tubo digestivo, se va a tener que absorber los nutrientes que el cuerpo, cada célula, cada músculo, cada neurona necesita, ¿no? Y esa fuente de energía lo traen los alimentos, ¿no? Y este tubo digestivo mencionaba que tiene aproximadamente desde la boca hasta el ano aproximadamente 10 a 12 metros aproximadamente. Va a tener muchas funciones, ¿no? Como les decía, primer punto, ese ingreso de esos alimentos, de esos líquidos, van a traer consigo, digamos, nutrientes que van a necesitar ser absorbidos. Entonces, estos alimentos que llegan se van a tener que digerir, ¿no? Como parte de una de las funciones de este tubo digestivo. Pero para que pueda ocurrir esa digestión, es muy importante también la secreción que puede haber, digamos, a nivel de esta luz intestinal por parte de hormonas, enzimas digestivas, ¿no? Que van a ayudar a que se puedan, digamos, ir digiriendo mejor estos alimentos que están ingresando. Em, Aparte de lo que va a ser la digestión, la secreción, la motilidad intestinal, también dentro de lo que es el tubo digestivo va a cumplir un rol muy importante, ¿no? Que va a ayudar a que se mezclen esas enzimas, estos líquidos que participan en la digestión de los alimentos. Entonces la motilidad intestinal también va a ser muy importante. Ahora, ya cuando comienzan a, digamos, a digerirse estos alimentos y ya comienzan a presentarse en partículas, en moléculas más pequeñas, ahí están los aminoácidos, etcétera, los azúcares, etcétera, que se requieren para la energía de nuestras células, estas se tienen que absorber, ¿no? Entonces la absorción va a ser muy importante también y como parte de las funciones también del tubo digestivo también va a ser importante la excreción de los desechos de estos alimentos que ya no se necesitan. Pero también otro punto importante también va a ser, digamos, la función defensiva inmunológica que cumple también dentro de este tubo digestivo. Ahora, como vemos, definitivamente, así muy a grosso modo, estamos viendo que dentro de estas funciones que tiene el tubo digestivo, tenemos la digestión, digamos, secreción, motilidad, absorción, digamos, y la excreción de desechos. Bueno, dentro de todas estas múltiples funciones, este tubo digestivo va a tener un rol muy importante porque le va a dar definitivamente, tiene que cumplir una, el papel de que tenga el organismo los nutrientes y los electrolitos que se necesita, ¿no? Entonces, por eso que se dice que tiene que estar en una homeostasis, se le va a dar la homeostasis, de todo el organismo. Entonces, si esto es muy importante, digamos, la alimentación y que estos alimentos que ingresan se puedan absorber y se puedan llegar hasta las partículas más pequeñas de nuestro organismo, las células más pequeñas del organismo, entonces podemos entender de que su alteración, no, definitivamente va a traer consigo problemas de salud. Entonces, mantener la salud intestinal va a ser esencial, ¿no? Para la homeostasis general del cuerpo, como les decía, va a ser importante para que a través de estos procesos
que tiene el tubo digestivo pueda tener los nutrientes, electrolitos, ¿no? necesarios a este organismo. Ahora, la salud intestinal, por lo tanto, va a ayudar a prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Como la obesidad, el síndrome metabólico y algunas enfermedades autoinmunes, porque también les mencionaba que como parte del rol que tiene este tubo digestivo, también tiene que ver mucho con la protección a través, digamos, de la microbiota intestinal, que también lo vamos a ver más adelante, que también cumple un rol muy importante dentro de lo que sería su función de defensa, ¿no? Entonces, el estilo de vida que tenemos actualmente, lamentablemente, nos está haciendo que lleguemos a problemas a nivel de este tracto gastrointestinal. Entonces, el sedentarismo, el mismo estrés, las dietas ultraprocesadas, ¿no? Alteran el funcionamiento óptimo del intestino y esto va a generar dismotilidad intestinal. Y es ahí donde la farmacología va a intervenir. Entonces, ahí en la imagen estamos viendo dos tipos de estilos de vida, ¿no? Con respecto a alimentación saludable, a mi izquierda, ¿no? Y de una alimentación ultraprocesada, que como se mencionaba, son factores que van a llevar definitivamente lo que nosotros podamos consumir, a alterar, ¿no? ese funcionamiento intestinal. Entonces, los objetivos para esta clase van a ser que se va a realizar una revisión general sobre lo que va a ser la motilidad gastrointestinal. Vamos a revisar generalidades de los trastornos funcionales de la motilidad intestinal y sus tratamientos farmacológicos. Se va a desarrollar la farmacología de antidiarreicos, de antieméticos y también la farmacología de los laxantes, los procinéticos y espasmolíticos, dentro de todos los tratamientos que vamos a ver el día de hoy. Pero específicamente nuestro tema nos indica hablar sobre los tratamientos, los fármacos que van a actuar frente a la motilidad intestinal. Entonces, haciendo una revisión ya un poquito ya más específica sobre lo que sería la motilidad gastrointestinal, vamos a revisar lo siguiente. Esa motilidad gastrointestinal va a depender de una compleja interacción entre el sistema nervioso entérico, ¿no? Que vendría a ser considerado el segundo cerebro, ¿no? del intestino, el sistema nervioso autónomo. Ahora, este sistema nervioso entérico puede ser influido, regulado por este sistema nervioso autónomo, no tanto el sistema nervioso simpático y parasimpático. La musculatura lisa del propio tracto, las células intersticiales de Cajal, que van a actuar como marcapasos, ¿no? Las hormonas y factores externos como la ingesta de alimentos y el estrés. El sistema nervioso entérico va a ser el principal regulador local y puede funcionar de forma autónoma, es autónoma, entonces no requiere, digamos, una intervención directa del sistema nervioso central. Va a haber una comunicación, sí, pero tiene una autonomía, su funcionamiento, como ustedes recordarán, ¿no? Mientras que el sistema nervioso autónomo y otros factores, como mencionaba, van a modular la actividad de ese sistema nervioso entérico. Ahora, las estructuras involucradas para realizar esta función van a ser las siguientes. Esa motilidad gastrointestinal va a depender del sistema nervioso entérico, ¿no? Y de este sistema nervioso entérico recordarán que está compuesto por dos plexos, el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Y estos se van a encontrar en el caso del plexo mientérico de Auerbach entre las capas circular y longitudinal. Y también importante para la motilidad gastrointestinal, las células intersticiales de Caja. Ahora, el tubo digestivo se va a encontrar en un estado continuo de contractilidad, o sea, esa motilidad, absorción y secreción. Como habíamos mencionado, va a ser muy importante que los alimentos que ingresan finalmente se puedan degradar a partículas más pequeñitas como parte de la digestión para que estos finalmente se puedan absorber vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Y las secreciones para que puedan ayudarse también a la digestión, ¿no? De esa manera, ya con partículas, moléculas más pequeñitas se van a poder absorber mejor. Entonces, cada uno de estos procesos va a ser muy importante, ¿no? Digamos, para que haya ese equilibrio en todo el organismo. Entonces, la motilidad intestinal, la absorción y la secreción.
Entonces, las funciones digestivas globales requieren del funcionamiento, por eso indicaba, coordinado e integrado de varios subsistemas del tubo digestivo, como son, depende del epitelio mucoso, de la musculatura y la vasculatura sanguínea y linfática y glándulas anexas. Ahora, hay una compleja red neural, ¿no? Cuyos centros se encuentran en la pared del tubo digestivo. Entonces hay una inervación intrínseca, ¿no? Que va a controlar y regular sus propias funciones, ¿no? Y que también esta va a estar comunicada con el sistema nervioso central a través de una inervación extrínseca, ¿no? Van a ser los encargados de mantener una actividad integrada de todos los subcomponentes del tubo digestivo, ¿no? Hace excepción a esto el tercio superior del esófago y faringe, que solamente van a tener una inervación extrínseca. Ahora, el control de este estado es complejo y a él contribuye el mismo o el propio músculo, el epitelio, así como los nervios locales del sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo que mencionábamos, depende también de hormonas circulantes, ¿no? De estos, tal vez el regulador más importante de la función intestinal va a ser el sistema nervioso entérico, ¿no? Ahora, este sistema se encuentra dentro, como mencionaba hace un momento, dentro de la pared del tubo digestivo. Está organizado, ¿no? En dos redes conectadas de neuronas y fibras nerviosas. Entonces, el sistema nervioso entérico tiene millones de neuronas conectadas entre sí y de fibras nerviosas, ¿no? El plexo mientérico o de Auerbach, que está entre estas capas circular y longitudinal, va a ser básicamente el plexo que va a controlar el movimiento, ¿no? Control motor. Asimismo, el plexo submucoso de Meissner va a regular lo que van a ser la secreción, el transporte de líquidos, el flujo sanguíneo, ¿no? Y está ubicado en la submucosa. Hay otros subcomponentes también importantes dentro de este tubo digestivo, como son el sistema endocrino y el sistema inmunológico, ¿no? Que también tienen relación estructurales y funcionales con el sistema neural, modulándose mutuamente entre sí. Ahora, eso es de manera general con respecto a las funciones digestivas y mencionábamos que todo este sistema, digamos, básicamente, principalmente depende de sistema nervioso entérico, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo y hormonas circulantes pueden, digamos, de alguna manera, también em, de alguna manera también interrelacionarse, regular, pero básicamente el sistema nervioso entérico es el responsable de este control, digamos, del, del tubo, de lo que vendría a ser las funciones que tiene el tubo digestivo, ¿no? Las funciones digestivas. Ahora, específicamente la motilidad gastrointestinal. Para esta motilidad gastrointestinal, el principal neurotransmisor, partamos, ¿no? De las fibras preganglionares, tanto simpáticas y parasimpáticas, va a ser la acetilcolina. Y las fibras postganglionares simpáticas tienen como mediador al neurotransmisor noradrenalina y las parasimpáticas a la acetilcolina. Se entiende que en el caso de el sistema nervioso parasimpático va a tener influencias frente a digamos, tracto gastrointestinal, promoviendo lo que va a ser la motilidad y también lo que van a ser las secreciones, ¿no? Y en el caso del sistema nervioso simpático va a ser como un inhibidor de este sistema, ¿no? Y por lo tanto, eso que mencionaba que aumenta las secreciones, motilidad, está relacionado con la acetilcolina y un efecto más inhibidor por parte de la noradrenalina. Además, tanto las terminaciones preganglionares como postganglionares, los neurotransmisores mencionados van a coexistir con un gran número de péptidos, como son, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, dinorfinas, péptidos relacionados al gen de calcitonina, por ejemplo, y muchos otros más, los cuales van a ejercer funciones moduladoras de la neurotransmisión. Ahora, aquí este esquema que lo tomé de nuestro texto base, Goodman y Hillman, es interesante como para poder ir entendiendo esa red neuronal que inicia y genera estas respuestas peristálticas, ¿no? Y luego les voy a presentar otra que también es bien interesante para poder entender también el accionar de algunos fármacos que vamos a ver más adelante. A ver, no funciona esto. Vamos a ver. Acá está. Por ejemplo, nos dice que la estimulación de la mucosa
va a desencadenar la liberación de serotonina por estas células enterocromafines, ¿no? Entonces vemos en este caso la luz intestinal ante la llegada, por ejemplo, del alimento, ¿no? Esta estimulación de la mucosa va a desencadenar que se libere, en este caso, serotonina, ¿no? A través de las células enterocromafines, ¿no? Esto va a estimular que las neuronas aferentes primarias, intrínsecas, sean estimuladas, ¿no? Y que luego estas se van a comunicar con las interneuronas ascendentes de este lado que vemos aquí y de las descendentes también, ¿no? Ahora, el reflejo va a producir la contracción en el extremo oral a través de las motoneuronas excitadoras y la relajación oral a través de las motoneuronas inhibidoras, ¿no? Que lo vemos aquí, ¿no? Y las inhibidoras por este lado. Aquí se muestra el complejo también mioeléctrico que vemos aquí, ¿no? Complejo mioeléctrico migratorio y su conducción por una cadena diferente de interneuronas. Y acá estábamos mencionando la luz intestinal, la capa muscular, submucosa, sí, la capa muscular, la submucosa, el plexo mientérico, ¿no? Y la capa longitudinal, capa muscular circular, longitudinal, plexo mientérico, submucoso y mucosa, así es, y la luz, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el primer gráfico y en este está un poco más ya específico, ¿no? Y nos dice que la liberación de la serotonina por parte de las células enterocromafines, acá vemos las células enterocromafines, ante la llegada de los alimentos, ¿no? A través de la luz del intestino va a haber una presión y esta va a ser un estímulo para que esas células enterocromafines liberen serotonina, ¿no? Tras esta liberación de las serotoninas, esa distensión del intestino estimula estas neuronas aferentes primarias intrínsecas que la vemos acá. Esta liberación de la serotonina va a estimular a estas neuronas aferentes primarias intrínsecas y a través de estos receptores que están por acá, la estimulación de estas neuronas aferentes primarias intrínsecas a través del 5-HT1, que va a ser bien importante para algunos fármacos que vamos a ver más adelante, y también así del 5-HT4, ¿no? Y por parte de las neuronas aferentes primarias extrínsecas que vemos de este lado, vemos que la liberación de serotonina va a estimular a los receptores 5-HT3, que esto va a ser también importante, por ejemplo, cuando veamos el tema de los antieméticos, ¿no? Que van a actuar en este tipo de receptores como antagonistas. Ujú. Entonces, y la participación por acá de la acetilcolina. Ahora, dentro de las generalidades sobre los trastornos funcionales de la motilidad del intestino. Bien, hemos visto un poco sobre las generalidades de las funciones que tiene el tubo digestivo y específicamente también hemos visto sobre lo que viene a ser la motilidad intestinal y de qué depende esa motilidad intestinal. Ahora, pueden haber alteraciones, ¿no? Sobre el funcionamiento de la motilidad del intestino, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de la motilidad del tubo digestivo van a ser un grupo complejo y heterogéneo de síndromes cuya fisiopatología no se ha dilucidado del todo. Ahora, los trastornos característicos de la motilidad, por ejemplo, son la acalasia, que vemos aquí en esta primera imagen, la calasia del esófago, es una alteración de la relajación del esfínter esofágico inferior, que lo vemos aquí, ¿no? Que se acompaña de trastornos de la peristalsis esofágica y que da por resultado disfagia y reflujo. Entonces aquí vemos un esófago sano, esfínter esofágico inferior normal, y acá ya vemos la calasia, donde hay una alteración de la relajación de este esfínter esofágico inferior. Por otra parte, también en gastroparesia, que hay un retraso también del vaciamiento gástrico, acá vemos un vaciamiento gástrico normal, saludable, y acá vemos una dificultad, ¿no? Una gastroparesia dentro de lo que vendría a ser algunas enfermedades, por ejemplo, como en el caso de la diabetes, por ejemplo, ¿no?
Ahora, otros tipos de alteraciones pueden haber formas miopáticas y neuropáticas de dismotilidad intestinal y otras más como reflujo gastroesofágico, estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Estos trastornos pueden ser congénitos, idiopáticos o secundarios a enfermedades sistémicas, ¿no? Como ya lo había mencionado, por ejemplo, la diabetes, mellitus o esclerodermia. Ahora, mm, las alteraciones en cuanto a la motilidad intestinal pueden ser las siguientes. Puede producirse por una sobreestimulación de la motilidad intestinal. Puede haber una reducción de esa motilidad intestinal o alteraciones de su mismo funcionamiento y su movimiento, digamos, ¿no? Si hablamos de un exceso de motilidad intestinal, cuando este está aumentado, ahí intervienen, por ejemplo, tratamientos o agentes antimotilidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, si está estimulado la motilidad intestinal, puede traer, por ejemplo, como consecuencia diarrea, y para ello tenemos antidiarreicos. Y aquí solamente, como está en rojo, dice clasificación en general y algunos ejemplos por cada grupo, porque lo vamos a ver de manera más eh, a mayor profundidad en un momento. Entonces, dentro de los agentes antimotilidad tenemos antidiarreicos, ahí tenemos, por ejemplo, a opiáceos, tipo la loperamida, tenemos antiemético, ¿no? Que van a actuar sobre estos 5-HT, receptores 5-HT de serotonina, específicamente 5-HT3, ¿no? Que son antagonistas de estos receptores, y ahí tenemos al ondansetron, por ejemplo. Y en el caso de una afección de la motilidad, que hay una reducción de esta, ¿no? Y van a ayudar, por lo tanto, hay que acelerar esa motilidad en esos pacientes, por ejemplo, que tienen estreñimiento, ¿no? Entonces, cuando hay una disminución de la motilidad intestinal, esta se puede estimular a través, por ejemplo, de tratamientos que aceleran esta motilidad y tenemos, por ejemplo, los coloides hidrófilos, como el salvado, compuestos humedecedores y emolientes, como el docusato, por ejemplo, etcétera. También pueden haber alteraciones de la motilidad, problemas de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, o de vaciamiento gástrico. Entonces aquí tenemos a los tratamientos procinéticos que pueden intervenir en cualquiera de estos puntos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y lo vamos a ver específicamente en qué los efectos puntuales de cada tratamiento, ¿no? Pero procinéticos en general, como les mencionaba, pueden regular lo que es la motilidad intestinal, digamos, ayudar con lo que va a ser el vaciamiento gástrico o también actuar sobre lo que es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Que se pueden presentar alteraciones para ciertas enfermedades. Aquí tenemos dentro de los procinéticos, por ejemplo, benzamidas como la metoclopramida y no benzamídicos como la domperidona, por ejemplo. Y también problemas, por ejemplo, de un aumento del tono del músculo liso, contracción de de ese intestino, que puede traer también muchas molestias, dolor, ¿no? Y eso se puede tratar con antiespasmódicos o espasmolíticos, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, antagonistas muscarínicos tipo la iosina. Entonces, hemos visto ciertas alteraciones y estamos entrando allá a lo que serían los tratamientos farmacológicos dependiendo del tipo de alteración o problema que presente la motilidad intestinal, ¿correcto? El primer grupo que vamos a desarrollar son dentro de los agentes antimotilidad que veíamos acá, por ejemplo, tenemos ahí los antidiarreicos, vamos a empezar con ellos. Las diarreas son enfermedades, o mejor dicho, las enfermedades diarreicas son la tercera causa de muerte en niños de 1 a 59 meses de edad. Son prevenibles y pueden tratarse, definitivamente, es cierto. No, pero cada año la diarrea mata alrededor de 443.832 niños menores de 5 años y a otros 50.851 niños de entre 5 a 9 años de edad. Y estamos partiendo de la premisa que la diarrea se puede tratar. Ahora, a nivel mundial, cada año se produce casi 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles. La diarrea va a ser una de las causas mayores de malnutrición en niños menores de 5 años, porque habíamos hablado, por ejemplo, mm, pueden haber alteraciones de lo que, pues, digamos, para lo que va a ser la diarrea. em,
de repente una mala absorción, ¿no? Para los nutrientes que puedan ingerir estos pacientes y esto definitivamente hace que no llegue la suficiente cantidad de estos nutrientes al organismo de estos niños, de cada célula que mencionaba, músculo, neuronas, etcétera, y eso hace que definitivamente traiga problemas de malnutrición, ¿no? Porque hay fallas a nivel del tubo digestivo. En el Perú, hasta la semana epidemiológica, en la semana 5 de 2025, se han notificado 66.897 episodios de enfermedad diarreica aguda. Los datos indican un aumento en el número de casos, especialmente en la semana epidemiológica 5, donde se notificaron 824 episodios, superando a la semana epidemiológica 1 en un 4%. Entonces, ahora, una proporción importante de estas enfermedades diarreicas puede prevenirse mediante el suministro de agua potable, saludable, ¿no? Salubre, y un saneamiento e higiene adecuadas. Ahora, pero ¿qué es lo que va a producir esta diarrea? ¿Qué es la diarrea? ¿No? Deriva del término griego diarroia, que significa fluir a través de, ¿no? Constituye un síntoma, no una enfermedad. Esto es importante, ¿no? El organismo es tan sabio, ¿no? Que de repente ante el ingreso de un virus, de una bacteria, la diarrea va a ser un mecanismo de defensa de poder sacar, eliminar ese virus, esa bacteria, ¿no? Si fuera de origen microbiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un síntoma de algo que está ocurriendo y hay que ir, digamos, a la causa para dar un tratamiento específico, porque estos tratamientos como para la diarrea, eh, por lo general van a ser de tipo, digamos, tratamientos no específicos, ¿no? Vamos a ver. Se define como diarrea la deposición o la deposición de 3 o más veces al día o con una frecuencia mayor que la normal para la persona, ¿no? Pueden ser, digamos, estas diarreas como heces sueltas o líquidas también. La Academia Americana de Pediatría define la gastroenteritis aguda como una enfermedad diarreica de inicio rápido, con o sin síntomas y signos adicionales como náuseas, vómitos, fiebres o dolor abdominal. La diarrea, según su duración, se puede clasificar en diarrea aguda, persistente y crónica. La aguda, menos de 14 días, diarrea persistente de 14 días a más, ¿no? Y ya se habla de una diarrea crónica más de 30 días, ¿no? Ahora, la diarrea persistente se inicia con un episodio agudo de diarrea líquida o de disentería. No frecuentemente se observa pérdida de peso y en la mayoría de los casos no se puede identificar un agente etiológico. Ahora, puede haber daño de las vellosidades, puede ser considerable, ¿no? Este daño a nivel de la vellosidad. La mucosa intestinal puede estar aplanada, la absorción de nutrientes va a ser inadecuada, ¿no? Por lo tanto, es posible que exista intolerancia a disacáridos o a proteínas, ¿no? En todas las probabilidades de daño que se pueden presentar que lleva al inicio de las diarreas, ¿no? La diarrea crónica no va a poseer una causa infecciosa, aunque puede iniciarse por una infección y es recurrente, ¿no? Observada en casos de sensibilidad al gluten, fibrosis quística o desórdenes metabólicos hereditarios. Esto de la diarrea crónica, como se menciona acá, que no posee una causa infecciosa, por lo general puede haber partido con inicio de una enfermedad infecciosa, pero a la larga no es así. Y aquí lo que se resalta, por ejemplo, podría ser la causa de una diarrea crónica, de repente el consumo de ciertos alimentos que contengan gluten, ¿no? Personas que tienen sensibilidad al gluten, por ejemplo. Y en ese caso es bien interesante. Digamos, alimentos que contienen gluten son todos los alimentos que contienen trigo, por ejemplo. ¿Qué pasa con ese componente del trigo? ¿No? Para las personas que son sensibles al gluten, por ejemplo. Se menciona que este gluten, que este no se va a digerir, ¿no? Va a producir un péptido que se denomina gliadina y esa gliadina va a estimular que se libere, digamos, la sonulina, que es una proteína que modula la apertura de las uniones estrechas entre las células intersticiales. Es decir, esta sonulina es la que regula esas uniones, ¿no? De estas células intersticiales. Y cuando ingresa, digamos, el gluten, va a producir, digamos, y va a generar la gliadina y esa gliadina hace que aumente la cantidad de sonulina y esa sonulina finalmente va a hacer que se presente esa permeabilidad intestinal. Y la presencia de la permeabilidad intestinal puede generar una serie
de problemas de salud en el paciente, ¿no? Como por ejemplo enfermedades autoinmunes, porque al haber esa permeabilidad intestinal, ¿no? Como consecuencia del consumo de este tipo de alimentos que contienen gluten, va a hacer que el organismo reaccione, el sistema inmunológico reaccione y definitivamente esto puede traer problemas de inflamación en este paciente o enfermedades autoinmunes como mencionaba, por ejemplo, como la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso podríamos comentar sobre lo que sería de repente esto de la diarrea crónica, muy interesante. Ahora, clasificación de la diarrea según la etiología. Hemos visto según la duración, pero el origen de la diarrea, ¿a qué se debe? ¿No? Puede haber una etiología de tipo no infecciosa por unos cambios de osmolaridad o alteraciones de la flora intestinal del paciente, ocasionada por la dieta. Por ejemplo, puede haber diarrea por el consumo de repente de lactosa, por ejemplo, de leche, ¿no? Personas que son intolerantes a la lactosa, ¿no? A eso se refiere con la dieta, o medicamentos, ¿no? Como consecuencia del uso de medicamentos. Es que este consumo de medicamentos va a traer consigo que haya una alteración de la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal es uno de los mecanismos de defensa del organismo. Y si se altera, digamos, esa microbiota intestinal, el organismo queda expuesto ante cualquier virus, bacteria que la pueda colonizar, ¿no? Entonces, em, una diarrea de tipo no infecciosa puede ser originada, por ejemplo, por ciertos antibióticos, como en el caso de la eritromicina, específicamente, digamos, a nivel del colon, la amoxicilina más ácido clavulánico que actúa en el tracto digestivo proximal y distal, y la ceftriaxona, que produce diarrea hasta en un 50% de los casos, ¿no? Como los mencionaba, por esta alteración a través o sobre lo que es la microbiota intestinal, ¿no? Ahora, también podría presentarse en pacientes hospitalizados, ¿no? La alimentación, en pacientes hospitalizados, la alimentación enteral, ¿no? Puede causar diarrea, lo cual es grave en pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Quienes con frecuencia presentan hilio paralítico, lo cual les va a impedir tolerar soluciones enterales, ¿no? En especial si son hiperosmolares o si se administran volúmenes elevados. Bueno, y acá a mi derecha les había colocado algunas especies dominantes como parte de la composición de la microbiota intestinal, Clostridium, por ejemplo, ¿m? Que es, entre otras, que no se ven muy bien, pero ahí tenemos algunos. Ahora lo vamos a ver más adelante también. Ahora, puede haber también diarrea de etiología infecciosa y la diarrea puede ser de origen viral, de origen bacteriano o por protozoos, ¿no? Y en el caso de los virus, por ejemplo, los rotavirus dentro de los más frecuentes, adenovirus, astrovirus, por ejemplo, ¿no? En el caso de las bacterias, Campylobacter, Salmonella, Shigella, coli, Vibrio cólera, por ejemplo, Clostridium difficile, etcétera. Y los protozoos, Cryptosporidium, por ejemplo, Entamoeba histolítica, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, por ejemplo, dentro de algunos agentes responsables de diarreas de tipo infecciosa. Y debe de entender de que cuando se hace la evaluación del paciente para ver cuál es el origen de esa diarrea que puede estar presentando mi paciente, hay que determinar si lo que está originando la diarrea es de tipo viral. No, el manejo va a ser diferente al del tipo, digamos, bacteriano. O sea, me refiero a que si el origen de la diarrea va a ser de origen bacteriano, es de origen bacteriano, ahí sí, como tratamientos específicos, entrarían los antibióticos, ¿no? Y en el caso de los diarreas por virus, no, estos son diarreas de tipo autolimitadas que se denominan que duran algunos días, pero sí hay que, en todos los tipos de diarrea, hay que dar una reposición como tratamiento de primera línea, reposición de líquidos y electrolitos, ¿no? Y en el caso de las bacterianas, existen tratamientos antibacterianos, ¿no? Y también existen tratamientos, por ejemplo, antiparasitarios, ¿no? Dependiendo del tipo del origen de la diarrea, los tratamientos específicos.
Ahora, la diarrea aguda, como mencionábamos, es aquella que puede persistir dentro, digamos, dentro de los 14 días, ¿no? Dura alrededor de 14 días, de tipo inflamatorio, o puede ser de tipo inflamatorio o no inflamatorio, es autolimitada, ¿no? De entre 3 a 5 días y es originada por virus, ¿no? Protozoos o bacterias. Em, Pueden de otro tipo de origen de la diarrea aguda, también lo puede causar los laxantes, pueden producir diarrea algunas reacciones adversas a medicamentos, puede producir diarrea al estrés, ¿no? Algunas transgresiones alimentarias, cosas así que comemos que dañan la mucosa, etcétera, ¿no? Intestinal, pueden causar irritación intestinal y eso promueve peristaltismo o la diarrea. Reacciones alérgicas también podrían dar como origen la diarrea. Ahora, el principal objetivo para el tratamiento de la diarrea, independientemente de su etiología, como lo mencionaba hace un rato, es la reposición del déficit de líquido extracelular y electrolitos, ¿no? En primer lugar, va a ser importante valorar con rapidez el estado hídrico del paciente, ¿no? Y eso es lo que hay que reponer inmediatamente. Ahora, mm, The Lancet en digamos, en su momento, alrededor de de la década del 70, cuando aparecen estas sales de rehidratación oral, mencionaba de que era uno de los inventos muy importantes, esta creación de las sales de rehidratación oral más importantes hasta que los mismos antibióticos mencionaban, por ejemplo, ¿no? Porque ha sido uno de los tratamientos que ha ayudado a salvar muchas vidas. Pero ¿por qué les coloco esta imagen? Esto es interesante porque en 1975, cuando la OMS, digamos, crea esta formulación, vemos que tiene una osmolaridad de 330 para el año 75 y conforme pasaron los años, en el 2002, por ejemplo, ya la Organización Mundial de Salud queda con 245. Ahora, estas variaciones también vemos, por ejemplo, diferencias con respecto a lo que sería las concentraciones de sodio para el año 75 de 90 eh, y de 75 para el 2002. Y vemos diferencias con respecto a la cantidad de sodio de estas sales de rehidratación de 60, 45 y 50. Esto tiene que ver mucho con el tipo, digamos, de diarreas que se presentaban, por ejemplo, en una época muy importante la diarrea por, digamos, como consecuencia del cólera, ¿no? Y por ejemplo, se vio de que la diarrea colérica podía traer como, digamos, consecuencia una eliminación de 95 a 140 milimoles de sodio, ¿no? La diarrea colérica. Entonces se eliminaba y se perdía alrededor de 95 a 140 milimoles por litro de este sodio. Ahora, pero la diarrea no colérica podría eliminar ya no 95 a 140, sino una diarrea no colérica podía eliminar y hacer que se pierda alrededor de 40 a 60 milimoles por litro de sodio. Esto que trajo como consecuencia, eso trajo como consecuencia, por ejemplo, tanto como la Asociación Americana de Pediatría que vemos acá, como la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición, ¿no? En el caso de esta sociedad europea, formularan y han propuesto una nueva formulación. Porque menciona, digamos, como para niños europeos? Porque allá en Europa, digamos, no era y no es común, usual, digamos, que se vea una diarrea de tipo colérica. Entonces, como mencionábamos, la diarrea de tipo no colérica trae una eliminación de sodio alrededor de 40 a 60 milimoles por litro. Entonces, ellos optaron por la formulación ya no de 90 de sodio, ¿no? Que esto más aplicaría de repente para una de tipo diarrea de tipo colérica, ¿no? Y optan por la de 60 miliequivalentes por litro de sodio. Asimismo, la osmolaridad, ellos la reducen de 330 a 200 a 250, ¿no? Miliosmolaridad por litro de estas sales de rehidratación oral. ¿Por qué le bajan la osmolaridad? Porque se ve y, digamos,
conforme se fueron evaluando este tipo de formulaciones, los electrolitos que se proponen en esta formulación se van a absorber mucho mejor cuando tienen este tipo de osmolaridad, ¿no? Son más rápidamente o mejor absorbidos. Entonces, de ahí que vemos estas diferencias en cuanto a las formulaciones, ¿no? Tanto para Europa como para América y la solución francesa. Y esta es la que ha quedado finalmente, ¿no? Ahora, dentro de los tratamientos, vamos a mencionar para la diarrea aguda, tratamientos, digamos, dentro de em, con respecto a la dieta, ¿no? Que va a ser bien importante. Dentro de la dieta, se debe de retirar las fibras. Ahora, en el caso de las fibras, vamos a hacer un paréntesis porque hay fibras solubles e insolubles. Y en este caso, básicamente, hay que retirar las fibras insolubles, tipo, digamos, salvado de trigo, por ejemplo, estos no serían convenientes porque aumentarían lo que es la motilidad intestinal y en este caso ya está aumentada. ¿No? Entonces, a eso se refiere que hay que retirar este tipo de fibras, los lácteos, las grasas, el alcohol, el café, ¿no? Y un aumento de líquidos claros, ¿no? Para el tratamiento, digamos, no farmacológico de la diarrea. Y hay que administrar sales de rehidratación oral y bebidas, como les decía, líquidos claros, ¿no? En intolerancia oral se debe de administrar dextrosa al 5% en agua destilada más electrolitos vía endovenosa. Ahora, dentro de los tratamientos farmacológicos se podría, digamos, utilizar sales de bismuto, que vamos a ver cómo es que actúan y por qué funcionan, y diarrea aguda, que si es causada por alguna bacteria, ahí sí entrarían también los antibióticos, ¿no? Dentro de los tratamientos farmacológicos. Ahora, dentro de lo que sería la diarrea crónica, estos son aparición de diarreas líquidas o semisólidas una o más veces al día, ¿no? Durante 4 a más semanas de duración. Las causas pueden ser de tipo osmótica, secretora, de mala absorción intestinal, trastornos de motilidad, por ejemplo, como consecuencia de síndrome de intestino irritable, hipertiroidismo, diabetes mellitus, infecciones crónicas, como ya hemos mencionado, parasitosis, tuberculosis intestinal, procesos inflamatorios como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿no? Adenocarcinoma, por ejemplo, ¿no? Acá, bueno, en el caso de las osmóticas, tiene que ver con el déficit de la lactasa, por eso existe eso de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Abuso de laxantes también que podrían llevar eso a una diarrea osmótica, ¿no? Diarrea secretora por abuso de laxantes, que vamos a ver también más adelante, por tumores neuroendocrinos, ¿no? Muy bien. Dentro de las causas para esa diarrea crónica. Ahora, ¿cómo vamos a tratar la diarrea crónica? Hay que hacer la evaluación del paciente, exámenes de heces, de sangre, de orina, colonoscopía, imagenología, ¿no? Y dar un tratamiento específico del agente causal o etiológico que está produciendo la diarrea. Y hay que disminuir, como mencionaba, las fibras y grasas, ¿no? Y darle el tratamiento, en este caso, se podrían utilizar como coadyuvantes, ¿no? Y es solamente para tratar el síntoma, como menciona acá, no para tratar el origen, ¿no? Digamos, el origen, la causa, la etiología primaria de la diarrea. Entonces, como tratamientos sintomáticos, tenemos aquí a la loperamida, codeína y la octreotida. Ahí acá veíamos un poquito un adelanto de lo que vamos a ver más adelante, de la loperamida y su mecanismo de acción a través de receptores Mu, pero a nivel del el sistema nervioso entérico. Ahora, agentes antimotilidad, dentro de estos agentes tenemos a los antidiarreicos y vamos a presentar la clasificación de antidiarreicos. Dentro de los tratamientos antidiarreicos tenemos a aquellos que modifican el transporte electrolítico, inhibidores de la síntesis de eicosanoides, tenemos ahí al bismutol o subsalicilato de bismuto, los que actúan a nivel de los receptores alfa-2 adrenérgicos como la clonidina, inhibidores de la motilidad gastrointestinal, en este caso tenemos a los opioides, antibacterianos específicos, que esos sí serían tratamientos específicos para el origen de diarrea bacteriana, ¿no? Inhibidores de la liberación de hormonas prosecretoras como la octreotida y también como antidiarreicos han aparecido en estos últimos años los probióticos. Ahora, acá les he preparado una tabla resumen sobre estos agentes antimotilidad antidiarreicos
Y tenemos acá los modificadores del transporte electrolítico y tenemos los inhibidores de la síntesis de eicosanoides. Y aquí tenemos al subsalicilato de bismuto, que es una mezcla. Vamos a ver. Es un bismuto trivalente y salicilato suspendidos en una mezcla de arcilla, de silicato de aluminio de magnesio. Ahora tenemos el bismuto, tenemos salicilato y la arcilla, ¿no? Como que indica inclusive que la arcilla también podría tener un efecto antidiarreico, ¿no? La verdad que es como que tres componentes que hacen este subsalicilato de bismuto, pero vamos a ver las características puntualmente para el bismuto y para el salicilato. Ahora, em, su biodisponibilidad del bismuto es menor al 1% y eso es bueno porque lo que va a pasar a sangre es mínimo, ¿no? Alrededor del 1%. Del ácido salicílico sí va a ser mayor, ¿no? Va a tener una biodisponibilidad del 80%, es decir, la fracción del salicilato como parte del componente del subsalicilato de bismuto tiene una mayor biodisponibilidad. Entonces va a pasar a nivel sistémico en una buena proporción. Entonces, pacientes que son alérgicos, por ejemplo, a los AINES, deberían evitar este tipo de tratamiento porque tiene salicilato y ese salicilato digamos, es un inhibidor de eicosanoides de prostaglandinas, ¿no? Es un AINE. Tiene una escasa absorción intestinal en conjunto, y acá se ve el subsalicilato de bismuto en conjunto, es una escasa absorción intestinal, el salicilato se absorbe y se excreta por orina, ya hemos hablado que es mínima en el caso del bismuto es mínimo y en el caso del salicilato es amplio, ¿no? Pero se está viendo como que en conjunto. Se excreta por la orina, el bismuto no se absorbe y se elimina por heces, ¿no? Tiene un inicio de efecto de 4 horas, un tiempo de vida media del salicilato de 4 a 4,5 horas. Y el bismuto puede durar su efecto entre 5 a 11 días. Em, Dentro de lo que serían el mecanismo de acción principal, como habíamos mencionado, salicilato, se acuerdan de los AINES, inhibe síntesis de prostaglandinas intestinales en este caso, lo cual va a reducir la secreción de cloruro y de agua. Y el bismuto tiene una acción antiinflamatoria y antimicrobiana. Se va a utilizar específicamente para tratamientos inespecíficos de la dispepsia y de la diarrea aguda, prevenir diarrea leve del viajero, también nos va a ayudar como un coadyuvante en el tratamiento, digamos, para erradicar el Helicobacter pylori. Dentro de los efectos adversos se pueden presentar las heces negras, que es clásico, ¿no? Lengua pigmentada, puede haber tinnitus, ¿no? O salicilismo cuando se utilizan altas dosis de subsalicilato de bismuto. Está contraindicada en hipersensibilidad a salicilatos, en úlcera activa, en niños con infecciones virales, porque puede haber un riesgo alto también del síndrome de Reye, ¿no? Ahora, en el caso del otro grupo que son modificadores de transporte electrolítico, que van a actuar a nivel de los alfa 2 receptores alfa 2 adrenérgicos, tenemos a la clonidina. Clonidina tiene buena absorción, su semivida de 12 a 16 horas, y dentro del mecanismo de acción tenemos que actúa sobre receptores del intestino y células epiteliales, es un agonista alfa 2 presináptico que va a tener una retroalimentación negativa, por lo tanto va a inhibir la liberación de noradrenalina y acetilcolina y reduce secreciones intestinales y aumenta absorción de sodio y agua. Está indicado para diarrea por neuropatía diabética, intestino corto, diarreas secretoras refractarias, ¿no? A tratamientos convencionales. En el caso de los efectos adversos puede producir hipotensión, sedación, boca seca, bradicardia, y por lo tanto está contraindicado en caso de hipotensión severa, depresión mayor, no controlada, bradicardia significativa. Un tercer grupo, tenemos a los inhibidores de la motilidad gastrointestinal, entonces como antidiarreicos tenemos a los opioides, que se dice opioides periféricos porque van a actuar no a nivel del sistema nervioso central, sino a nivel del sistema nervioso entérico, ¿no? Tenemos primer inhibidor opioide, loperamida, y el otro sería el difenoxilato, pero que siempre va a venir asociado con la atropina. Y para no ser redundante, vamos a ir a la siguiente tabla que ya lo tengo ya más específico, ¿no? Acá es como que un resumen y aquí ya está más específico sobre los antidiarreicos opioides y lo he considerado así también porque va a ser parte también de la práctica, lo vamos a ver en la práctica y para que tengamos ahí datos
un poquito más a profundidad y para poderlos aplicar en los ejercicios que hacemos en el laboratorio. Tenemos aquí, en el caso de la loperamida y difenoxilato, vemos que en el caso de la loperamida, por ejemplo, tiene una buena absorción por vía oral, pero su biodisponibilidad es baja de 0,3% a comparación del caso del difenoxilato, que tiene una alta biodisponibilidad del 90%. En el caso de la loperamida, sí tiene que ver, digamos, dentro de su metabolismo, tiene un importante metabolismo de primer paso a través de la CYP3A4 y la CYP12A8. Ahora, no se ve esto para el caso del difenoxilato. Y en el caso de los tiempos, el Tmax, por ejemplo, que alcanza la loperamida de 2,5 a 5 horas, y en el caso del difenoxilato alcanza un Tmax mucho más rápido, de 1 a 2 horas. El tiempo de vida media para la loperamida es de 10 a 12 horas y es un poco más de 12 a 14 horas para el caso del difenoxilato. Un poquito en resumen, ya en el caso de la loperamida, para terminar con esta parte de la farmacocinética, su excreción es fecal y en el caso del difenoxilato es renal y biliar. Viendo un poquito el perfil farmacocinético, hay diferencias importantes para la loperamida y difenoxilato, porque en el caso del mecanismo de acción, si hablamos de loperamida y difenoxilato solo, van a tener el mismo mecanismo de acción. El plus que se le agrega al difenoxilato es la atropina, que tiene otro mecanismo de acción que se va a sumar al mecanismo de difenoxilato. A lo que yo voy es lo siguiente. El problema de salud en este caso sería a nivel de un aumento de la motilidad intestinal, ¿no? Por eso se utilizan estos inhibidores de la motilidad intestinal. La loperamida, el difenoxilato son inhibidores de la motilidad intestinal, por lo tanto el problema está a nivel del intestino. Ahora, si me dicen que dentro del perfil farmacocinético hay un tratamiento que tiene una menor biodisponibilidad, que es el caso de la loperamida, versus es 0,3 versus 90% de biodisponibilidad del difenoxilato, la loperamida es el que va a tener una fracción, una mayor fracción de dosis a nivel del problema, o sea, de donde yo quiero que actúe a nivel del intestino, porque la biodisponibilidad, si ustedes recuerdan, por las definiciones de principios generales de farmacología, es la fracción de dosis que llega a circulación sistémica y de la circulación sistémica ya va, digamos, a sus diferentes lugares de acción. Y hay receptores opioides a nivel central. Yo no quiero que en este caso, si el problema es a nivel de la motilidad intestinal que está aumentada, yo no quiero que llegue a sangre, sino que se mantenga a nivel del intestino para que pueda reducir la motilidad. Por lo tanto, en el caso de la loperamida, esa biodisponibilidad baja me da una idea que el 99,7% de la dosis va a quedar actuando a nivel del intestino, lo que no pasa con el difenoxilato, que si llega a sangre 90%, solamente 10% quedaría a nivel del intestino. Ahora, ¿eso qué trae como consecuencia? En el caso del difenoxilato, al ser un antidiarreico opioide, el 90% que pasó sangre, así como pasó el intestino, va a atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto va a alcanzar receptores opioides centrales. Y eso traería como consecuencia efectos centrales que yo no quiero, porque yo lo que queremos en este caso es reducir la motilidad intestinal. Y si lo vemos en el campo de la farmacodependencias serían tratamientos potencialmente adictivos. ¿Y qué es lo que se hace para mejorar el mecanismo que quedó escaso del difenoxilato? Se le agrega la atropina y se le agrega la atropina para que al actuar de manera antagonista sobre los receptores muscarínicos M3 a nivel del intestino, va a ayudar a que haya una sinergia de mecanismo de acción y mejore la reducción de la motilidad intestinal. ¿Listo? Entonces, en el caso de la loperamida y de difenoxilato como tal, son agonistas opioides mu del sistema nervioso entérico y van a actuar a nivel del plexo mientérico, inhibiendo lo que va a ser el plexo mientérico, y va a inhibir la liberación de acetilcolina y de prostaglandinas, ¿no? Y reduce el peristaltismo y la secreción a través de los receptores delta. Entonces, mu reduce motilidad y delta reduce secreciones. Entonces, actuaría a nivel del submucoso y submucoso o de Meyer y el plexo mientérico y de Auerbach. Actuaría en los dos niveles, reduciendo las secreciones, porque en el caso de la diarrea puede haber un aumento y hay un aumento de lo que es la cantidad de líquidos a nivel de contenido de la luz del intestino
y puede haber también una reducción de lo que sería la absorción también, ¿no? Y estos, al asociarse a los receptores muy delta de los opioides, aumentan también lo que es la absorción, ¿ya? Entonces, y reducen lo que sería la motilidad a través de los receptores opioides. Entonces se puede utilizar ese tipo de tratamientos en el caso de diarreas agudas no infecciosas, diarreas crónicas leves, en el diarrea del viajero sin fiebre y sin sangre. Y por lo general se menciona que se podría utilizar, pero muchas de esas diarreas del viajero también podrían ser de tipo bacteriana también, así que también se sugiere utilizarlo como coadyuvante con algún antibiótico. En el caso de las RAMS puede presentarse estreñimiento, distensión abdominal, para el caso de la loperamida, somnolencia. Raras podría presentarse arritmias ventriculares por la sobredosis, pero esto es raro. En el caso del difenoxilato se debe utilizar, ya, el mecanismo es similar como mencionabas, es igual para lo que es receptor MU, disminución de la motilidad intestinal y delta reducción de las secreciones, pero la atropina, ¿no? Como indicaba, ayuda, digamos, como es un antagonista muscarínico en general, ayuda a reducir la motilidad intestinal y reducir también el abuso, ¿no? Porque si alguien ve que es difenoxilato, no se percata que hay atropina y consume enormemente, digamos, está como sobredosis, digamos, ya para un fin de dependencia, de adicción, la atropina trae efectos muy desagradables, puede traer taquicardia, puede traer visión borrosa, etcétera, efectos muy desagradables. Entonces, para eso se le agrega la atropina también, para que em, haga que las personas desistan del consumo en sobredosis con un fin de dependencia o de adicción. Los usos clínicos, diarrea no infecciosa aguda, diarrea funcional o inducida por fármacos, puede producir somnolencia, sí, porque como atraviesa y tiene buena biodisponibilidad, eso puede llegar hasta nivel central. Puede producir somnolencia, mareo, sequedad bucal por el tema de la atropina de por medio, taquicardia por el tema de la atropina, puede producir estreñimiento, depresión respiratoria a dosis altas. Está contraindicada en diarrea infecciosa o colitis graves y lo paralítico en niños menores de 6 años en embarazo, utilizarlo con precaución y de preferencia mejor no utilizarlo, ¿ya? Otro tipo de opioide tenemos al resacadotrilo, que tiene una buena absorción, una biodisponibilidad también alta, pero dentro de todos los aspectos que se mencionan acá vamos a mencionar lo siguiente. Es un inhibidor de encefalinasa, lo cual va a aumentar los niveles de encefalinas, de estas encefalinas endógenas, y esto va a activar los receptores delta opioides periféricos, ¿no? Lo cual hace que disminuya el AMP cíclico y secreción de agua, electrolitos sin alterar la motilidad. Entonces reduce lo que sería las secreciones, más no reduce la motilidad intestinal. Estas actuarían específicamente sobre los receptores delta opioides, ¿no? ¿Y en qué caso se va a utilizar? En diarrea aguda en adultos y niños, diarrea secretora por toxinas bacterianas, ¿no? Y las RAMS que puede presentar son cefaleas, náuseas, erupciones cutáneas, ¿no? Y dentro de las leves o raras, hipersensibilidad, angioedema, y está contraindicada, ¿no? Igual, en el caso anterior, diarrea con sangre o fiebre, insuficiencia renal o hepática, y no se recomienda en niños menores de 3 meses. Ahora, dentro de otros agentes antimotilidad, ¿no? Antidiarreicos, también tenemos el grupo de los inhibidores de liberación de hormonas prosecretoras como la uptrótida, cuya administración en este caso ya no es oral, va a ser por vía de administración subcutánea o por vía endovenosa. Y tenemos según la vía sus duraciones de efecto de 6 a 12 horas subcutánea, la más lenta, y una más rápida de semivida de unas a 5 horas. La permanencia va a ser más corta por una vía endovenosa. Una alta biodisponibilidad inclusive por la vía subcutánea, eso quiere decir que no hay una pérdida en esa absorción, por eso tiene una biodisponibilidad 100%, ¿no? A ver, otro punto, el mecanismo de acción. El mecanismo de acción principal va a inhibir la liberación de la hormona del crecimiento y de la hipofisiaria, inhibe secreción del ácido pepsinógeno en el estómago, inhibe secreción de hormonas gastrointestinales. Eso es inhibición de secreción intestinal de líquidos y bicarbonato, disminución de la contractilidad del músculo liso. ¿En qué caso se va a utilizar? En diarreas secretoras. Este es un tipo de eh, tumor secretor, el BIPOMA, ¿no? Así se conoce, que tiene que ver con del péptido intestinal vasoactivo, ¿no? El carcinoide, SIDA, intestino corto.
Y dentro de los efectos adversos tenemos dolor en el sitio de inyección, dolor abdominal, flatulencia, estatorrea, litiasis biliar, ¿no? Durante el uso crónico pues, se podría producir litiasis biliar y puede producir hiperglicemia y pocas veces hipoglicemia y bradicardia, ¿no? Está contraindicado en casos de hipersensibilidad colelitiasis preexistente y diabetes mal controlada. Ahora, otro grupo que ha aparecido también en los últimos años y cada vez, digamos que se va teniendo un poco más de información al respecto, son los probióticos, ¿no? Y dentro de los ejemplos tenemos al Lactobacillus, al Rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium, Bifidum y Bacillus clausi, ¿no? Estos no se van a absorber porque van directamente, se toman y se llegan al lugar donde queremos que queden, ¿no? Que comiencen a colonizar. Permanecen viables en el lumen intestinal, colonizan temporalmente y se eliminan por heces en 1 a 2 semanas. Entonces, cuando se quiere hacer una recuperación, se tendría que tomar continuamente, ¿no? Restauran la microbiota intestinal, compiten con patógenos, mejoran la barrera epitelial y modulan la inmunidad local. Se va a utilizar en diarreas agudas infecciosas, diarreas asociadas a antibióticos, ¿no? Ya cuando se deja de tomar los antibióticos, el siguiente tratamiento debería ser reponer y recuperar esa microbiota intestinal y luego del uso de antibióticos se debería recomendar el uso de probióticos, ¿no? Prevención de colitis por Clostridium difficile. Efectos adversos, puede haber flatulencia leve, molestias abdominales, y esto es en los primeros días, ¿no? Y ya después va pasando estos efectos. Y está contraindicados, claro, está en inmunodeficiencia severa, pacientes con catéter venoso central, ¿no? Porque son, digamos, en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Estaría contraindicado este tipo de probióticos. Ahora, un poquito para poder comprender la importancia de la relación de la disbiosis, la alteración de la microbiota intestinal y la diarrea que se puede presentar. Ahora, esta disbiosis se refiere a que ocurre un desequilibrio o una alteración dentro de esa composición de la microbiota intestinal normal, ¿no? A menudo caracterizada por una disminución de bacterias beneficiosas y por un aumento de microorganismos nocivos. O sea, mientras mayor bacterias buenas tengamos, mejor va a ser la lucha, digamos, para que puedan contraatacar microorganismos nocivos, llámese bacterias, virus, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena microbiota intestinal, vamos a estar en desventaja, ¿no? Para los microorganismos nocivos. Ahora, los desequilibrios en la microbiota pueden provocar inflamación, ¿no? Y habíamos hablado que esto tiene que ver si también esa capa, digamos, de la microbiota intestinal comienza a perderse, ¿no? Y ojo, que también se puede perder por la mala alimentación. La mala alimentación trae como consecuencia de que no le alimentemos, porque esos son microorganismos que requieren también de prebióticos para que se puedan alimentar. Y los prebióticos son tipo de fibras que lo obtenemos de las frutas, de las verduras, que son los alimentos de los cuales, digamos, utilizan estos probióticos para que puedan subsistir. Y si nosotros le damos chatarra ¿no? A nuestro organismo, eso va a hacer que gradualmente también vayan muriendo, lo vamos a poner así, ya disminuyendo la cantidad de microbiota intestinal y al haber una debilidad de esa capa, ¿no? Lo que va a pasar luego va a ser es que comiencen, ya esa barrera ya queda reducida y comiencen a ingresar a nuestro sistema en general sustancias que no deben estar allí, no agentes nocivos y que el organismo, como les mencionaba, comienza a atacar, el sistema inmunológico comienza a atacar y comienza a producir inflamación. Y eso tiene que ver, esa reducción de la microbiota intestinal con la permeabilidad intestinal, se menciona mucho. Y por eso que se dice, ¿no? De que cuando, por ejemplo, con los años, ¿no? Uno comienza a ganar peso, estaría muy relacionado, no necesariamente por la edad o por lo que come, y bueno, tiene que ver mucho con lo que come también, pero con la permeabilidad intestinal, porque ese sobrepeso es el reflejo de una inflamación crónica general que se está presentando. Entonces,
La alimentación saludable va a contribuir para que tengamos una buena barrera, ¿no? De protección con esta microbiota intestinal. Entonces, estábamos en los desequilibrios de la microbiota, provocan inflamación, ¿no? Alterar la función de la barrera intestinal y aumentar la susceptibilidad a las infecciones, ¿no? Y claro, también está relacionada muchas, como les decía, enfermedades autoinmunes. Y esto, bueno, estos factores van a contribuir a diarreas, ¿no? Llegando nuevamente, aterrizando al punto que estábamos hablando sobre diarreas. Las infecciones causadas por bacterias patógenas como Campylobacter, Salmonella, las que había presentado, ¿no? Escherichia coli, virus, etcétera, parásitos, puede desestabilizar el equilibrio de la microbiota intestinal y causar diarreas agudas, ¿no? El Clostridioides difficile causa disbiosis al producir toxinas que alteran la microbiota intestinal y provocan diarrea. Esta es la que suele colonizarse luego de la utilización de antibióticos, por ejemplo. La salmonela provoca un desequilibrio de la microbiota intestinal e inflamación, lo que deriva en diarreas y en posibles complicaciones multisistémicas. La Escherichia coli provoca inflamación y altera el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que contribuye a la aparición de diarreas, ¿no? Ahora, la toma de antibióticos, aunque es fundamental para tratar las infecciones, también puede desestabilizar, como les mencionaba, la microbiota normal y provocar diarreas asociadas a los antibióticos. Por eso les decía, una vez que ya pasó el efecto de los antibióticos, ¿no? Al segundo, tercer día se podría ya recomendar también al paciente, porque esto ya pasó, ya se destruyó, querramos o no la microbiota intestinal, y para reponer esa microbiota intestinal también podríamos ya comenzar a prescribir esos probióticos. Ahora, los trastornos digestivos crónicos como el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, ¿no? La diarrea provocada por desequilibrios osmóticos, la diarrea causada por ácidos biliares, así como la diarrea que aparece tras el tratamiento con antibióticos, se conocen como diarreas crónicas, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Interesante este punto. Entonces, los probióticos en 2001, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, ¿no? Lo han definido como microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios a la salud. En el 2011, la Organización Mundial de la Salud, mejor dicho, la Organización Mundial de Gastroenterología publicó sus guías mundiales para el uso de probióticos y prebióticos revisadas en el 2017, ¿no? En este documento se define probióticos como microbios vivos que pueden agregarse a muchos productos, incluyendo alimentos, medicamentos, suplementos dietéticos. Y les había mencionado que los prebióticos son lo que necesitan los organismos vivos para alimentarse. Los prebióticos no son organismos vivos. Son las fibras que requieren los probióticos para que se puedan alimentar y subsistir. O sea, esto tiene que ir de la mano. Se pueden definir tres categorías de probióticos de acuerdo a los microorganismos involucrados, el beneficio buscado y la evidencia científica disponible. Los utilizados en alimentos o suplementos sin indicaciones médicas específicas son los que se encuentran en estos alimentos o suplementos, ¿no? Esos yogures que vienen con probióticos, por ejemplo. Los que se utilizan en alimentos o suplementos, con indicaciones médicas específicas, y los que se emplean como fármacos, no los que vienen ahí, las ampollitas bebibles, por ejemplo, ¿no? Los microorganismos con acción probiótica imitan los efectos positivos de la microbiota autóctona, ¿no? Por lo que cualquier componente de ella podría tener tales efectos. Sin embargo, la mayoría de los que hasta ahora han sido utilizados pertenecen a dos grupos, principalmente los lactobacilos y las bifidobacterias. Lo ideal es tener una variedad de probióticos, no solamente, digamos, de un tipo de especie, sino una serie de especies, y eso también lo vamos a adquirir con una buena alimentación. Ahora, pasando ya a otro grupo dentro de los antidiarreicos, tenemos al grupo de los antibacterianos específicos, y se debe entender que cuando el origen de la diarrea se ha relacionado con bacterias. Por ejemplo, en la diarrea del viajero, el agente etiológico principal es Escherichia coli, ¿no? Enterotoxigénica. La colitis pseudomembranosa,
Stridioides difficile, giardiasis intestinal, giardia lambia, mebiasis intestinal, entamoeba histolítica, el cólera, vibrio en cólera, y los fármacos para cada uno de los tipos de diarrea, ¿no? Para la diarrea del vejero, rifaximina, citromicina, colitis pseudomembranosa, vancomicina oral, fidaxomicina, giardiasis intestinal, metronidazol, amebiasis intestinal, metronidazol, y paromomicina y cólera, doxiciclina, por ejemplo, ¿no? Y ahí también tenemos las alternativas, ¿no? Quinolonas, por ejemplo, en caso de ciprofloxacina, diarrea de vejero, etcétera, ¿no? Eso como para tener, y eso lo van a ver, lo paso solamente pinceladas, porque esto va a ser motivo de otra clase más adelante. Acá solamente pinceladas relacionados a tratamientos antidiarreicos específicos, ¿ya? Ahora, otra alteración de la motilidad intestinal puede llevar consigo a náuseas, vómitos, ¿no? Y aquí tenemos ya los antieméticos. Entonces dejamos por un momento lo que serían digamos, para regular la diarrea, ¿no? Los antidiarreicos o para, digamos, regular la motilidad intestinal aumentada, y hemos visto los antidiarreicos. Ahora vamos a pasar a otro caso, ¿no? También donde hay una alteración en cuanto a la motilidad intestinal y que puede llevar a la presencia de vómitos, ¿no? Y tenemos aquí los tratamientos antieméticos. Los vómitos pueden ser causados por efectos adversos de fármacos, ¿no? Trastornos generales o infecciones pueden llevar a tener vómitos las personas. El embarazo, la disfunción vestibular, infecciones del sistema nervioso central, hipertensión intracraneal, peritonitis, trastornos hepatobiliares, la quimioterapia misma, la radiación, obstrucción gastrointestinal, trastornos de motilidad o infección, ¿no? Pueden traer como consecuencia los vómitos. Ahora, para tratar los vómitos necesitamos estos antieméticos, ¿no? El centro del vómito recibe impulsos procedentes de la zona gatillo quimiorreceptora, del aparato vestibular, del sistema límbico, de receptores intracraneales, del tracto gastrointestinal, testículos, etcétera, ¿no? Se han identificado en el centro del vómito, y acá viene la parte que tenemos que comenzar a resaltar para poder entender los tratamientos, ¿no? Dentro de todos los, digamos, los mecanismos que pueden llevar a la presencia de vómitos, los receptores relacionados con este son receptores M1, receptores H1, receptores de la sustancia P, por ejemplo, del receptor NK1 y receptor 5-HT3, ¿no? En la zona metógena de quimiorreceptores también abundan los receptores D2, ¿no? Para dopamina, y los receptores de opioides. Entonces, son muchos los mecanismos y por lo tanto los receptores que podrían participar en lo que es el vómito. Como que acá ya es un resumen un poquito ya graficado de lo que les estaba comentando, ¿no? El sistema nervioso central, la corteza tálamo hipotálamo meninges, el sistema vestibular, ¿no? Las vías neurológicas que intervienen en la patogenia, las náuseas y los vómitos, ¿no? Que mencionábamos. Y los receptores, por ejemplo, H1, M1, 5-HT3, receptores NK1, ¿no? Como mencionamos, que también podría estar relacionado para lo que es vómito, ¿no? Entonces, veamos los tratamientos. Entonces, si ya recuerdo esos receptores, los tratamientos vienen también por este lado, ¿no? Y básicamente tiene que ver con efectos de antagonismo. En el caso, por ejemplo, de los antieméticos antagonistas del receptor 5-HT3 serotoninérgicos, tenemos al ondansetron, granisetron, ¿no? Palonocetrón, y su farmacocinética, buena absorción oral e intravenosa, buena biodisponibilidad, 60-70%, una vida media de 3 a 6 horas, ¿no? Y en el caso del palonocetrón, de 40 horas, metabolismo hepático, y también tiene que ver con el metabolismo a nivel de la CYP1 a 2 y de la CYP2 D6 y CYP3 a 4, ¿no? Van a bloquear su mecanismo de acción. ¿Cómo vamos a tener el efecto antiemético? A través del bloqueo de estos receptores 5-HT3 periféricos en el tubo digestivo y centrales en el área postrera.
Dentro de las reacciones adversas puede haber cefalea, estreñimiento, prolongación del intervalo QT, pueden haber mareos y están indicadas en náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, radioterapia o posoperatorios. Esto es muy importante, es uno de los tratamientos de los grupos farmacológicos, la verdad, bastante efectivos para lo que es el tratamiento de pacientes que reciben radioterapia o quimioterapia, ¿no? Que son vómitos muy, muy potentes, ¿no? Se puede decir así, explosivos prácticamente. Y estos ayudan bastante, bastante. Ahora, dentro de los antagonistas dopaminérgicos, antagonistas de receptores d dos, tenemos, por ejemplo, a la metoclopramida. Aquí lo tenemos a la metoclopramida también como antiemético, domperidona, prochlorperacina, que tienen buena absorción oral también, buena biodisponibilidad y sus mecanismos de acción tienen que ver con el bloqueo de los receptores D2 en esta zona de gatillo quimiorreceptora y también dentro de otra propiedad que tiene, favorece y aumenta el vaciamiento gástrico. Esto también está dentro de lo que vamos a ver los tratamientos procinéticos. Reacciones adversas, somnolencia, galactorrea, síntomas extrapiramidales, hiperprolactinemia, y está indicado en el caso de náuseas por migraña, gastroparesia diabética, vómitos por fármacos, ¿no? Y contraindicado en obstrucción mecánica, feocromocitoma, enfermedad de Parkinson. Otra clase de grupos tenemos a los antagonistas H1, tenemos el dimenhidrinato, a la meclicina, a la doxilamina. Y estos mecanismos de acción tienen que ver con el bloqueo de los H1 y de los receptores muscarínicos en el núcleo vestibular y la zona gatillo quimiorreceptora, ¿no? Están indicados, interesante en este caso, por ejemplo, para mareo por movimiento, vértigo, náuseas leves. La típica, ¿no? Por ejemplo, la típica, no sé, van a pasar por el ticlio, ¿no? Y dicen, no, algo para el mareo, para que no me dé vómitos. No, estos son antihistamínicos H1, ¿no? El dimenhidrinato es clásico, por ejemplo, ¿no? Para el mareo por movimiento, a eso se refiere. Antagonistas muscarínicos, antieméticos, tenemos a la escopolamina, la hioscina, y su mecanismo de acción es a través de los receptores M1 que los va a bloquear en el sistema vestibular y centro del vómito, ¿no? Está indicado en prevención de mareo por movimiento también. Otros de los tratamientos tenemos a los corticoides, ahí dexametasona, metilprednisolona, por ejemplo. Su mecanismo de acción, como lo menciona acá, es aún desconocido, ¿no? Como les decía, y siempre digo a mis alumnos de seminario, de laboratorio, farmacología, no siempre, o sea, nada es absoluto y de repente hay efectos que no se conocen. Miren, en este caso, los corticoides son antiinflamatorios, son inmunosupresores, en este caso son antieméticos, ¿no? Se conocen los mecanismos para los primeros, pero para el caso de el efecto antiemético aún es desconocido, ¿no? Reduce la permeabilidad vascular y modula la actividad de esta zona quimiorreceptora de gatillo. Está indicado básicamente para náuseas inducidas por quimioterapia, ¿no? En combinación. En el caso de las benzodiazepinas, el lorazepam, el alprazolam, potenciando la acción del GABA, y tiene que ver mucho con que pueden haber náuseas, por ejemplo, por una ansiedad muy intensa, ¿no? Y eso le origina los vómitos. Entonces, esto, al actuar con su mismo mecanismo de acción que ya sabemos, potenciando la acción inhibidora del GABA, va a ayudar a náuseas anticipatorias, por ejemplo, por quimioterapia. Puede ayudar ahí. Antes de. Y otro grupo tenemos antagonistas de estos receptores de NK1, ¿no? Receptores para la sustancia P. Bloquean estos receptores para la sustancia PNK1 en el centro del vómito y está indicado para náuseas y vómitos agudos y retardados por quimioterapia. En el caso de otro grupo, ¿no? Que también es interesante, es en el caso de los cannabinoides. Tenemos al dronabinol, nabilona, y tiene una alta liposolubilidad. Son agonistas de los receptores CB1 en el sistema nervioso central, que también inhiben esta zona gatillo, y se van a indicar en náuseas refractarias a otros antieméticos. Es decir,
cuando alguno de estos ya se probaron y no funciona, esto es una de las alternativas, ¿no? Para esas náuseas refractarias. Contraindicado en caso de psicosis, antecedentes de abuso de sustancias y enfermedad cardiovascular, dentro de los antieméticos. Vamos a ir avanzando. En el caso de los fármacos laxantes, ese es el otro caso. Ahora, hemos visto alteraciones de la motilidad intestinal cuando ésta se encuentra incrementada. Cuando hay incremento de la motilidad, puede haber diarrea, pueden haber vómitos. Ahora, otro grupo. Puede haber una alteración de la motilidad intestinal cuando ésta está reducida. Y cuando hay una reducción de la motilidad, puede originar estreñimiento. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Tratamientos que aumentan esa motilidad intestinal. Y acá tenemos a laxantes, a catárticos, tratamientos del estreñimiento. Algunas generalidades rapidito. El contenido del líquido va a ser el principal factor que determina el volumen de las heces y su consistencia. El agua normalmente constituye el 70-85% de todo el peso de las heces. Entonces, tendría que tener esta consistencia para que, digamos, se pueda tener una evacuación saludable, sana y en la frecuencia normal, digamos. Ahora, el contenido neto de líquido de las heces refleja un equilibrio entre los ingresos hacia la luz intestinal, digestión y secreción de agua y electrolitos y los egresos en cuanto a la absorción en toda la longitud del tubo digestivo. Ahora, el reto diario que afronta el intestino es extraer el agua, minerales y los nutrientes del contenido luminal y dejar una reserva controlable de líquido para la expulsión apropiada del material de desecho a través del fenómeno de defecación. Por eso se dice que acá como que debería quedar entre 70 y 85% de líquido del peso total que debería tener las heces. Entonces, en este caso, en esta gráfica que tomé de Goodman y Hillman, nos menciona que el volumen y la composición aproximado del líquido que atraviesan diariamente el intestino delgado, el intestino grueso, ¿no? Vamos a ver que de los 9 litros de líquido que suelen presentarse al intestino delgado cada día, 2 litros vienen o derivan de la alimentación y 7 litros de las secreciones salivales, gástricas, pancreáticas y biliares. Aquí más o menos a nivel del intestino delgado hay una reabsorción más o menos de 6, ¿no? Del agua y ya para cuando llega a nivel del colon, estamos más o menos hablando de la capacidad de absorción del colon es de 4 a 5 litros por día. Cuando sobrepasa la cantidad de absorción que tiene el colon, se habla de que ya no puede recuperar ese líquido, ya viene la diarrea. Pero cuando hay una cantidad, digamos, reducida de líquidos que llega al colon, entonces eso ya va a ver que no haya una distensión del contenido del bolo fecal y eso no va a hacer que distienda el colon y que no haya movimientos peristálticos propulsivos. ¿No? Entonces, si no tiene la suficiente cantidad de líquidos, no va a tener el tamaño necesario para que se distienda este colon y que se promueva los movimientos de propulsión. Entonces, el estreñimiento se suele aceptar como constipación la situación en que hay menos de 3 a 5 defecaciones por semana, con una dieta rica en residuos, siendo el peso de la defecación inferior a 35 gramos. Bueno, siempre se trata un poquito de darle una definición al estreñimiento. Bueno, más o menos por ahí viene esto de la constipación, estreñimiento. Los factores etiológicos pueden ser lesiones estructurales del colon y del canal anal, procesos sistémicos, procesos endocrinocos metabólicos, enfermedades del colágeno, enfermedades neurológicas, traumatismos, ingesta de fármacos, también pueden dar este estreñimiento. Una deficiencia dietética de fibra como la causa principal del estreñimiento crónico idiopático. Ahora, la terapia del estreñimiento debe dirigirse a regular y facilitar la defecación con medidas higienodietéticas, ¿no? Su objetivo inmediato debe ser determinar la causa originaria si la hay. Entonces también es como que acostumbrarse, mentalizarse, ¿no? Al paciente también de que tenga de preferencia ciertas horas que, digamos, de alguna manera trate de evacuar, pero esto viene de la mano con la alimentación que haya tenido, ¿no? Si no, no va a ocurrir esto. Ahora, en el caso de la fisiopatología del estreñimiento, el estreñimiento crónico debe considerarse como una enfermedad compleja, es multifactorial, es importante recordar que el acto de la defecación es complejo, entonces hay diferentes, este, alteraciones
que pueden originar este tipo de, de enfermedad. Entonces pueden haber alteraciones centrales, ¿no? De hiposensibilidad, trastornos psicológicos, enfermedad de Parkinson, alteraciones motoras, disminución de las ondas de alta amplitud, disminución de la sustancia P, disminución de las células de Cajal, alteraciones de la colágena, alteraciones sensitivas, hiposensibilidad rectal, alteraciones aferentes o eferentes, otras alteraciones genéticas, enfermedad del tejido conectivo, disbiosis, como mencionaba, disminución de los lactobacilos, bacteroides, etcétera, trastornos evacuatorios funcionales, propulsión inadecuada, contracción inapropiada, ausencia de la relajación, trastornos evacuatorios estructurales, eh, evacuatorios estructurales, ¿no? Eh, ya. Vamos con lo que es el estreñimiento, estrategias no farmacológicas. Dentro de lo que vendría a ser la dieta rica en fibra, ¿no? Estrategias no farmacológicas. Se recomienda consumir alimentos con alto contenido de fibra soluble. Aquí, digamos, sí aplicaría lo siguiente. Acá la verdad que serían la fibra soluble, que viene a partir de las frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, etcétera. Y se aconseja que la ingesta de alimentos ricos en fibra se realice de forma gradual para el tracto gastrointestinal se pueda adaptar, ¿no? Si es que no ha habido una costumbre de consumir este tipo de fibras. Esto se, básicamente, como mencionaba, fibra soluble, ¿no? Y en el caso también vamos a ver tratamientos con fibra insoluble porque eso también ayuda a lo que va a ser en la formación del bolo fecal. Aporte hídrico, también abundante líquido. Se recomienda una ingesta adecuada de líquidos para complementar los efectos de los suplementos de fibra, ¿no? Ejercicios físicos, también se recomienda realizar ejercicios de forma regular. Ahora, ¿qué es un laxante? ¿Qué es un catártico? Tiene que ver mucho con mm, digamos, si se habla de una evacuación de material fecalforme, estamos hablando de un efecto laxante. Y si hay una evacuación de material fecal sin forma, líquidas, ¿no? Eso ya se habla de un catártico, catarsis. Dentro de la clasificación de los laxantes tenemos fármacos con acción luminal, estimulantes o irritantes inespecíficos, con efectos sobre las secreciones de líquidos y la motilidad, y fármacos procinéticos de acción primaria sobre la motilidad. Fármacos con acción luminal. Tenemos, por ejemplo, los coloides hidrófilos o hidrofílicos, que también se llaman formadores de masa, y tenemos el salvado de trigo, el psyllium, por ejemplo, agentes osmóticos, salinos o no salinos. Tenemos compuestos humedecedores de las heces, tensoactivos y emolientes, estimulantes o irritantes, porque sabemos que uno de los, por ejemplo, para lo que va a ser, cómo es que funcionan estos tratamientos para el estreñimiento. Por fisiología recordarán que los estímulos que promueven los movimientos peristálticos es el bolo alimenticio que produce la distensión y la irritación intestinal. Entonces, en la parte de lo que es fármacos con acción luminal, mm, uno de ellos tiene que ver con esa distensión, que es el caso de los coloides hidrófilos, y en el caso de los estimulantes o irritantes, que es el estímulo que vemos a continuación por parte de los difenilmetanos, antraquinonas, aceite de ricino, que hacen, digamos, que se propicien movimientos peristálticos también propulsivos. Y fármacos procinéticos de acción primaria sobre la motilidad, básicamente son principalmente los que actúan preferentemente sobre la motilidad. Tenemos a los agonistas del receptor 5-HT4, antagonistas del receptor de dopamina, los motílidos como la eritromicina. Y acá tenemos algunos otros grupos, ¿no? Formadores de la masa, planta ovata, metilcelulosa, dentro de los osmóticos, proletilenglicol, lactulosa, lactitol, el magnesio, estimulantes, bisacodilo, picosulfato sódico, dentro de los procinéticos, la prucaloprida y secretores como la lubiprostone, linaclotida, por ejemplo. Y como les mencionaba, en el caso de los laxantes formadores con acción luminal, tenemos a los que son coloides hidrofílicos o hidrófilos o formadores de la masa o del bolo fecal, y tenemos acá el salvado de trigo, psyllium, y el mecanismo de acción, estas fibras hidrofílicas no digeribles absorben agua en el intestino, aumentan el volumen fecal y estimulan peristaltismo. Llegan esto al colon, distienden el colon y promueven movimientos peristálticos propulsivos y se va a utilizar en el estreñimiento funcional o leve,
en ancianos y posparto. Facilitan la evacuación en estos pacientes. Las RAS pueden traer flatulencia, distensión abdominal, riesgo de obstrucción si no se ingiere suficiente líquido, ¿no? Puede haber impactación fecal si no se consume suficiente líquido. Otros tenemos a los agentes osmóticos, salinos o no salinos. Dentro de los salinos tenemos el hidróxido de magnesio, el citrato de magnesio. Los no salinos tenemos carbohidratos no absorbibles tipo lactulosa, el sorbitol, el polietilenglicol. En el caso, por ejemplo, de estos, aumentan la presión osmótica intraluminal, retienen agua en el colon, estimulan la distensión y peristaltismo, ¿no? La lactulosa disminuye el pH colónico y favorece la eliminación de amonio. Ahora, cuando se utiliza en estreñimiento refractario, preparación intestinal preoperatoria, encefalopatía hepática, la lactulosa, por ejemplo, el sorbitol, se puede administrar a diabéticos ya que no altera la glicemia. Entonces, esto es importante, ¿no? Y vamos avanzando. En los compuestos humedecedores, tensoactivos y emolientes, tenemos al dopusato sódico, aceite mineral. Y este dopusato sódico reduce la tensión superficial de las heces, facilita la mezcla de agua y lípidos. Esto hace que se ablandan las heces, ¿no? Y en el caso del aceite mineral, recubre las heces e impide la absorción de agua intestinal. Y se va a utilizar en casos de prevención del esfuerzo defecatorio, posquirúrgico, posparto, infarto agudo de miocardio, en el estreñimiento asociado a opioides también, uso combinado. Ahí tenemos algunos de estos ejemplos, ya lo dejo también por el tiempo que ya lo puedan revisar con calma. Dentro de otros laxantes, estimulantes o irritantes inespecíficos, tenemos al difenilmetanos, bisacodilo clásico, antraquinonas, tenemos al xenócidos como cena y cáscara sagrada y el aceite de ricino. En el caso del bisacodilo, su mecanismo de acción estimula el plexo mientérico del colon, incrementando el peristaltismo y la secreción de agua y electrolitos. Irrita directamente la mucosa intestinal. En el caso de las antraquinonas, estas son glucósidos hidrolizados por bacterias colónicas, liberan antraquinonas activas que estimulan el plexo mientérico, aumentan la motilidad y secreción colónica. En el caso del aceite de ricino, se hidroliza por lipasas, liberando el ácido ricinoleico, que irrita la mucosa intestinal, estimula reflejos entéricos y aumenta secreción de líquidos y electrolitos. En el caso del bisacodil, se va a utilizar en estreñimiento agudo o por reposo prolongado, preparación intestinal, previa cirugía colonoscópica, las antraquinonas, estreñimiento ocasional, estreñimiento en ancianos o posoperatorio. Y en el caso del aceite de ricino, una limpieza intestinal preoperatoria y en estreñimiento agudo, ¿no? Y ahí vemos también su rango. Otros tratamientos tenemos potencialmente útiles el misoprostol. Estas prostaglandinas pueden estimular contracciones colónicas, ¿no? Sobre todo el colon descendente, y esto contribuye a la diarrea que limita la utilidad del misoprostol como un gastroprotector. Sin embargo, esta propiedad se puede utilizar con fines terapéuticos en pacientes que tienen un estreñimiento resistente al tratamiento. Entonces, esto que se vio como parte de los efectos no deseados del misoprostol también se utilizó, se aprovechó para el tratamiento del estreñimiento. Porque el misoprostol se podría utilizar también como un tratamiento de gastroprotección. La colchicina también mostró eficacia en el estreñimiento, se desconoce su mecanismo de acción, pero su toxicidad ha limitado su uso generalizado. Otros tenemos activadores de los conductos de cloruro. La lubiprostona es un activador prostanoide de los conductos de cloruro. Estimula la secreción de fluido intestinal, lo cual facilita el paso de las heces y alivia los síntomas asociados, ¿no? En tiempos recientes se comenzó a utilizar la lubiprostona para tratar el estreñimiento crónico en adultos y el síndrome de intestino irritable. Los agonistas de receptor de guanilato ciclasa, los GCC, tenemos a la linaclotida, son una clase de medicamentos que se utilizan para tratar el estreñimiento, principalmente del síndrome de intestino irritable, ¿no? Con estreñimiento y el estreñimiento crónico idiopático. Digamos, su actuación se debe aumentan la secreción intestinal, lo que puede ayudar a ablandar las heces y estimular la defecación.
Y bueno, eso también ya más o menos lo hemos visto. Enemas y supositorios suelen utilizarse como auxiliares en los procedimientos de preparación intestinal para vaciar el material sólido retenido en el colon distal o el recto. No se ha evaluado de manera rigurosa su toxicidad y eficacia. Las enemas repetidas con soluciones que contienen fosfato de sodio pueden causar hipocalcemia. Asimismo, se sabe que las enemas que contienen fosfatos alteran el aspecto de la mucosa rectal y contribuyen a la nefropatía por fosfatos aguda en los pacientes susceptibles. Los supositorios, que lo veíamos como el caso de la glicerina, por ejemplo, es un trihidroxialcohol que se absorbe por vía oral, pero que hace las veces de un fármaco higroscópico y lubricante, ¿no? Cuando se administra por vía rectal. ¿No? El otro grupo que serían los procinéticos van a intensificar la motilidad gástrica, como decían, pueden regular y mejorar la motilidad gástrica del intestino delgado y mejoran el vaciamiento gástrico, favorecen la liberación de acetilcolina a nivel mientérico, ¿no? Y el término procinético por lo regular se reserva para fármacos que intensifican el tránsito del tubo digestivo a través de las interacciones con receptores específicos que participan en la regulación de la motilidad. La serotonina juega un papel importante en esta función motora y secretora normal. La serotonina dispara el reflejo peristáltico al estimular las neuronas sensoriales, lo que vemos hace un rato en las gráficas, las neuronas sensoriales intrínsecas en el plexo amientérico a través de los receptores 5-HTP1, 5-HT4 que mencionábamos, ¿no? Y también en las neuronas sensoriales extrínsecas vagales y raquídeas a través de los receptores 5-HT3, ¿no? Estas van a, entonces la serotonina actuando sobre estos receptores 5-HT1P y 5-HT4, disparan el reflejo peristáltico, ¿no? Y vamos a ver a los siguientes. Tenemos adentro a la metoclopramida, como hace un rato lo miramos como antiemético también. Acá lo tenemos ya como un procinético y específicamente su acción primaria sobre la motilidad intestinal. Y tenemos a las no benzamídicos como la domperidona y otros procinéticos como la cisaprida, prucaloprida, eritromicina, por ejemplo. Vamos directamente a los mecanismos de acción. En el caso de la metoclopramida, ya lo habíamos visto, es un antagonista de receptores de 2 y agonista parcial de los receptores 5-HT4 en plexo mientérico, ¿no? Y eso va a aumentar la liberación de acetilcolina, lo cual aumenta la motilidad del antro y duodeno, aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y el efecto antiemético central por bloqueo de 2 en zona gatillo como mencionábamos hace un momento, y se está indicado para náuseas, vómitos, por eso es antiemético también, gastroparesia diabética en enfermedad por reflujo esofágico leve, dispepsia funcional. En el caso de la domperidona, es un antagonista selectivo de 2 periférico, aumenta la liberación de la acetilcolina en el plexo mientérico y sin pasar al sistema nervioso central, hay menor riesgo de efectos extrapiramidales como lo produce, por ejemplo, en el caso de la metoclopramida, que tiene y presenta efectos extrapiramidales, distonías, parkinsonismo, ¿no? Disinesia tardía, por ejemplo, ¿no? Movimientos que se presentan con este tipo de tratamientos. En el caso de la domperidona no produce estos efectos extrapiramidales. En el caso de otros procinéticos tenemos a la cisaprida, prucaloprida, eritromicina, y tenemos el mecanismo de acción en el caso de cisaprida y prucaloprida pues un agonista de los 5-HT4 aumenta la liberación de acetilcolina en el plexo mientérico y aumenta la motilidad gastrointestinal. ¿No? La eritromicina es un agonista del receptor de motilina y estimula contracciones gástricas y duodenales y las indicaciones son para gastroparesia diabética, estreñimiento crónico, idiopático, estimulación del vaciamiento gástrico postoperatorio. Ya para ir terminando, en el caso de los antiespasmódicos o espasmolíticos, tenemos a los fármacos que van a reducir las contracciones anormales del músculo liso visceral, aliviando el dolor tipo cólico, ¿no? Actúan por diversos mecanismos, bloqueo colinérgico, en el caso de la iosina son anticolinérgicos, antimuscarínicos, o moderación opioide periférica como la trimebutina. Se emplean en espasmos gastrointestinales, biliares, genitourinarios, así como el síndrome de intestino irritable. Van a requerir una precaución en pacientes con glaucoma, como lo vamos a ver en un ratito. Vamos a ver directamente aquí. En el caso de los espasmolíticos, tenemos la leyosina.
El mecanismo es antagonista competitivo de receptores muscarínicos tanto M1, M3 y reducen la contracción del músculo liso gastrointestinal, biliar y urinario. La mebeverina inhibe la entrada de calcio y modula los canales de potasio, un efecto directo miolítico sobre el músculo liso intestinal sin alterar la motilidad fisiológica. La trimebutina es un agonista parcial de receptores opioides periféricos, mu, kappa y delta, y modula la motilidad intestinal, inhibe o estimula según el tono basal. Dentro de los usos de la iosina tenemos para cólicos gastrointestinales, biliares o urinarios, dismenorrea, síndrome del intestino irritable con predominio espástico. La mebeverina, síndrome del intestino irritable, espasmos intestinales funcionales y la trimebutina para trastornos funcionales del tubo digestivo. Bien. Bueno, con esto estamos terminando y mencionar que cada grupo farmacológico va a actuar sobre una parte distinta del sistema digestivo, pero todos buscan el mismo objetivo, ¿no? La idea es que se restaure la función intestinal normal en nuestros pacientes. Muy bien, chicos, preguntas sobre este tema.